Muy buenas noches. En la materia de imagen y pedagogía, a cargo del doctor Alberto Mortera Parra, dejo mi proyecto final, que es diseño de planeación didáctica, alfabetización visual, al cargo del alumno Jorge Luis Herrera Rosado. Según Roland Barthes, en 1986, toda imagen posee un mensaje denotado y un mensaje connotado. En la alfabetización visual, esta distinción permite que el estudiante no solo vea, sino que interprete críticamente lo que observa. Y por este motivo, en mi proyecto final, traté el tema de la migración, un cambio en mis fronteras. Está dirigido para una audiencia de primaria nivel alta, en la fase 5 para sexto año. En mi grupo es un grupo muy dinámico, participativo, con deseos de aprender. Tenemos algunos casos de niños con TDA, TDAH y algunas neurodivergencias. La diversidad que se presenta en mi aula es una fortaleza. El canal de aprendizaje es kinestésico la mayor parte. El objetivo de este tema es identificar la migración como un fenómeno social que presenta distintos problemas y, aunque con variados rasgos, ocurre en todo el mundo. Para compartir sus conocimientos y desarrollar una guelaguetza de aprendizaje. Los fundamentos pedagógicos es un pensamiento crítico ante medios. El objetivo de aprendizaje, uno es identificación y comprensión, utilizando los verbos dialogar, elaborar, observar, identificar. Un análisis en el desarrollo, que utilizaremos los verbos analizar, reflexionar, localizar e interpretar, con una evaluación que utilizaremos el verbo que es reconocer, identificar, explicar y ubicar. Según Jean Piaget y David Husserl, de acuerdo a Piaget, en 1970, el aprendizaje se construye a partir de experiencias previas mediante el proceso de asimilar y acomodación. Para Husserl, en 1983, contempla señalando que el aprendizaje es más significativo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con lo que el alumno ya sabe. Y por este motivo se planeó esta actividad. En la currícula se trabajarán los 4 campos formativos y especialmente enfocado en el campo formativo de la ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. En la ética, lo que buscamos en esta actividad es que el respeto a la dignidad humana reconozca que todas las personas, sin importar su origen, nacionalidad o situación migratoria, merecen un trato seguro, digno y humano. Empatía y solidaridad es comprender y sentir compasión por los quienes migran y debido a la pobreza o la violencia o los desastres naturales, y busca una manera de apoyarlos. El objetivo de justicia social es defender que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, derechos, servicios básicos. No debemos de discriminar o rechazar actitudes y conductas racistas, xenófobas o incluyentes hacia los migrantes y sus familias. La responsabilidad colectiva, entender que el fenómeno migratorio es un asunto que involucra a toda la sociedad y que requiere acciones conjuntas para mejorar las condiciones de vida. Y para eso
No hay como los derechos humanos, que protege y garantiza el cumplimiento de todos los derechos fundamentales, específicamente en contexto a la vulnerabilidad con el que se refleja la imagen. En el afecto visual central, Piaget, Ronald Barner nos dice que en 1986 aporta una base teórica esencial a través del análisis semiótica, en el que se distingue entre el mensaje detonado y el mensaje connotado. Esta perspectiva permite que el alumno identifique el anclaje y el relevo de los textos visuales, favoreciendo la reflexión sobre los discursos, estereotipos presentes en los medios. Así, la imagen que vamos a presentar a los alumnos, como se muestra en la pantalla, deja de ser un elemento decorativo y se convierte en un texto susceptible de una lectura crítica donde los estudiantes actúan como intérprete activo. En la ilustración que estamos viendo o mostramos a los alumnos, es un conjunto de individuos en una circunstancia de migración obligada, atravesando un ambiente árido y bajo condiciones meteorológicas severas, representado por el suelo torcido y el termómetro en un grado elevado. Esta imagen fue elegida ya que representa constantemente y visualmente la situación que atraviesa miles de inmigrantes a nivel global, quienes se ven forzados a abandonar sus hogares debido a factores de la pobreza, la violencia, la escasez de oportunidades o las consecuencias del cambio climático. Su inclusión tiene como objetivo despertar la conciencia acerca de la importancia de tratar causas estructurales de la migración y fomentar una cultura de respeto, empatía, solidaridad hacia aquellos que atraviesan este proceso. Además, posibilita tratar que los alumnos asuntos fundamentales como los derechos humanos, los desafíos que enfrentan los migrantes, las obligaciones morales de la sociedad frente a esas circunstancias. La fotografía no solo registra un suceso social, sino que también se convierte en un recurso educativo que nos invita a promover el estudio crítico, la reflexión ética, las acciones dedicadas a la justicia social y la dignidad humana. En mi arquitectura, en las actividades que voy a presentar con mis alumnos, Ronald Barner y Vygotsky dice lo siguiente. Barner propone que el texto escrito pueda anclar o complementar el significado de la imagen, funciones de anclaje y relevo, que es lo que ven los alumnos y que ellos describen con sus propias palabras. Esto en el aula puede potenciar cómo la interpretación social y la mediación del docente, como plantea Vygotsky en 1978 en sus conceptos de zona de desarrollo próximo. Dice Vygotsky que el aprendizaje se potencia a través de la interacción social mediante el docente como guía. En la planeación y el trabajo colaborativo y el diálogo reflexivo entre pares nos va a posibilitar que los alumnos amplíen su zona de desarrollo próximo, elaborando e interpretando más fundamentada y fundamentados los contenidos visuales. Y para eso le dejo la actividad que dice, la actividad visual es
Observa la imagen que aparece en la pantalla y con ayuda de tu libro de proyectos de aula, responde las preguntas. ¿Qué te llama la atención de la imagen? Describe lo que observas. ¿Qué sentiste al observar la imagen? ¿Qué título le pondrías a la imagen? Mi rol como docente ante el tema de la migración en la NEM es un agente transformador de guía con ética, sensibilidad y compromiso pedagógico a sus estudiantes para construir una escuela que reflexione, cuestione, incluya y se humanice. Los recursos que voy a ocupar: el internet, diapositivas, equipo multimedia, el libro de texto gratuito, tablas de registro, libro de cuaderno y, en ese caso de lluvias de ideas, pasaré a los alumnos que vayan apuntando por equipo lo que ellos observen y lo que ellas quieran comentar. Desde la perspectiva de Leigh Vygotsky, que dice que el aprendizaje se potencia a través de la interacción social y la mediación del docente como guía, dejo la siguiente actividad. Vamos a un análisis guiado en la actividad en la asamblea. En grupo se preguntará al alumno qué es la migración, por qué es el fenómeno social, y con esas preguntas les pasaré un video donde da una explicación de las diferencias entre migración, inmigración e emigración. Se dará una breve explicación del proceso de migración, inmigración e emigración como un fenómeno social. Vamos a leer las páginas del libro de texto gratuito de proyectos de aula 246 y 247 y comentar y reflexionar cuáles son los retos que enfrentan esas personas antes, durante y después de atravesar o caminar kilómetros en busca de nuevas oportunidades. Mi rol como docente ante el tema es un agente transformador, un guía con ética y la sensibilidad y el compromiso pedagógico, ante todo a mis estudiantes. Los recursos, como ya habíamos mencionado, el internet, dispositivos multimedia, libro de texto gratuito, tablas, libro de proyectos de aula, cuaderno y en algunos casos ocuparemos el pizarrón. ¿Cómo creamos una contranarrativa? Bueno, vamos a mostrar una imagen a los alumnos que piden que inventen la historia de las personas que aparecen en ella. En contrapunto, la foto cambia el enfoque sufriendo uno de los éxitos y la resiliencia. Vamos a ocupar mapas de acogida, observar, reconocer en papel de las comunidades de integración de migración, describir en los mapas las rutas que ellos puedan seguir desde su país de origen hasta el país que ellos quieren llegar. También podemos trabajar en equipo los pueblos, ciudades de acogida, nombres, tradiciones, servicios que tienen, formar en equipo, formar en qué reciben la migración, presentar una comunidad en grupo, van a presentar sus puntos de vista y sus conclusiones. Igual, tendrá su trabajo como docente, yo seguiré siendo el guía, seguiré trabajando con él la sensibilidad y crear compromisos y seguiremos ocupando el mismo material. En esta actividad
vamos a cambiar de imagen, les enseñaré otra imagen diferente con el mismo tema. Les pediré que inventen una historia de los personajes que aparecen en ella. Vamos a crear nuevas rutas de migración desde su país de origen hasta el país que ellos desean llegar y qué tradiciones van a presentar cada uno de ellos. En la metacognición o síntesis, la actividad para mis estudiantes, lo que pensé, lo que aprendí, lo que puedo hacer. El objetivo es favorecer que los estudiantes reflexionen sobre sus ideas iniciales, comparen lo comprendido y elaboren una síntesis que exprese su postura frente al tema de la migración. Ellos, como observación inicial, les voy a presentar o van a presentar una fotografía sin explicaciones previas. Les voy a pedir que en una hoja dividan en 3, 4 columnas y en la primera columna escriban lo que pienso al ver la imagen que se les está presentando. Puede ser una palabra, puede ser una frase o puede ser un dibujo. Compartir voluntariamente en el grupo y explicar el contexto de la migración. ¿Cuáles fueron las causas que se originó? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué retos tendrían los migrantes? ¿Y qué derechos humanos no les pueden cumplir? Eso sería en la segunda columna. Y en la tercera columna le pondré lo que entiendo sobre esta imagen. Comentar en parejas o en pequeños grupos, vamos a crear síntesis y acciones para que ellos vayan comentando en equipo o en comunidad qué es lo que vieron y qué causas o consecuencias observan de esa imagen. En la tercera columna vamos a poner lo que puedo hacer o decir para apoyar a las personas migrantes. Ahí vamos a colocar acciones, mensajes, compromisos que los alumnos pueden tomar a favor de la migración. ¿Y cuál sería mi rol como docente? Bueno, en este caso, sigo siendo un agente transformador del pensamiento, un guía con ética, con sensibilidad y compromisos pedagógicos a sus estudiantes. Seguimos trabajando con el material de la fotografía, ya sea impresa o proyectada, que se lo pueda en comunidad o por equipo, depende en qué parte de la actividad esté. Una hoja dividida en 3, como habíamos mencionado, y proyectar imágenes que estén dando unas ideas. Materiales, lápices, goma, marcatextos o trabajar en el pizarrón. Y por último, esa sería la última actividad y por eso se crea una tabla de rúbrica. Esta estrategia presenta una tabla de rúbrica para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria en torno a los temas del flujo migratorio, las causas, consecuencias, retos de la migración y los derechos humanos. Y la tabla quedaría de la siguiente manera. Mi criterio sería identificar los flujos migratorios, explica causas, consecuencias y retos que se enfrenta la migración, comprende los derechos de los inmigrantes y los refugiados y se marca 4 objetivos: sobresaliente, satisfactorio, básico o insuficiente. En el primer criterio que identifica el flujo migratorio, como sobresaliente, se marca, reconoce claramente países de origen y destino, como ejemplo actualmente México, como país de puente, de origen Estados Unidos, en Europa sería España, Francia, y países de origen sería Ucrania, sería África y otros ejemplos. Vamos a mencionar como satisfactorio países de origen y destino.
Como básico, van a reconocer algunos países, pero con confusión entre origen y destino. Y insuficiente, no identifican claramente países ni comprenden el concepto de flujo migratorio. El segundo criterio, que son las causas, consecuencias y retos que enfrentan los migrantes, como sobresaliente explica varias causas o consecuencias y retos con claridad. Satisfactorio menciona algunas causas, algunas consecuencias, aunque con más o menos profundidad identifican los retos. Y básico enumera algunas causas y consecuencias y retos. Y así sucesivamente, e insuficiente no comprende o confunde la causa, la consecuencia y los retos que los migrantes tienen. Y por último criterio, comprende los derechos de los migrantes y refugiados. Como sobresaliente, explica los derechos fundamentales con claridad y da ejemplos de su importancia. Como satisfecho, menciona varios derechos correctamente. Básico, reconoce algunos derechos, pero con poca claridad. Insuficiente, reconoce los derechos a que se mencionan incorrectamente. Ese sería mi plan de acción. Está diseñado para llevarlo a cabo en las primeras semanas de noviembre. Esta tiene una duración de 3 semanas. Como ya habíamos mencionado, los recursos que se van a utilizar en esas 3 semanas va a ser internet, dispositivos multimedia para presentar videos, libros de textos de aula, tabla de registros, libros de texto de proyectos de aula, cuadernos, fotografías, pizarrón. ¿Qué dificultades yo puedo enfrentar o puedo encontrarme con este proyecto? Bueno, los problemas que pueden enfrentar o me puedo enfrentar es que algunos alumnos puedan haber emigrado o tener unos familiares que lo hicieron, incluso con condiciones difíciles. Esto puede generar tristeza, ansiedad o retraimiento. Pueden aparecer comentarios negativos que permiten ideas de escuchas en casa o en medio de comunicación. Si hay alumnos migrantes en el salón, podrían sentirse señalados o incomodados. Y dominar los conceptos o términos como refugiado, derechos humanos, flujo migratorio, inmigración, migración, así sucesivamente. ¿Y cuál sería mi primer paso? Bueno, voy a llevar una imagen y solicitar que lo observen y hacerle preguntas detonadoras. Por mi parte es todo. Muchas gracias.